amigos. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, pues yo soy Sarita San Martino y hoy les quiero hablar sobre mi tercer libro de la trilogía La mirada del águila, que estoy muy feliz porque acaba de salir en España y luego, bueno, y ya está en el mundo entero porque lo primero salió debido a las circunstancias por las que estamos pasando en formato digital, o sea, en Kindle. Así que lo pueden conseguir en ese formato sin ningún problema. Y luego ya saldrá en papel. El libro se llama Almas que necesitan ayuda para ir a la luz. Bien, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que cuando nuestro cuerpo muere, ¿qué pasa con nuestra alma? O sea, lo que nosotros decimos es, el alma, ¿qué hace? Deja el cuerpo y va a la luz, ¿sí? Al cielo, al mundo de arriba, al mundo de abajo, o sea, en general al mundo espiritual, de la manera en que, según nuestra creencia, lo vayamos a llamar, a la luz. Y, pero ¿qué pasa? Es que no siempre, ese sería el proceso habitual, ¿sí? Pero nos damos cuenta que no siempre es así. Y gracias a las técnicas con las que yo trabajo, que pues son regresiones, sanación chamánica y algunos otros mensajes que hemos obtenido en estados expandidos de conciencia, y además que están avalados por muchos teóricos como Elizabeth Kubler-Ross, que trabajó mucho con pacientes que han tenido experiencias en el momento de morir y que luego regresan, ¿no? Estas experiencias límites que no terminan de morir porque el cuerpo muestra signos como de no tener más vida, el alma se eleva, pero no llega a cortar el cordón de plata. Entonces luego puede regresar, si no es su momento de partir. ¿Sí? Entonces son esas famosas experiencias cercanas a la muerte, que no llega a ser una muerte real, porque la muerte real es cuando al morir el cuerpo, el alma sale y corta ese cordón de plata que es la que une el cuerpo. Una vez que lo corta, ya no puede regresar. Pero esas almas que cuando ya lo cortan y no pueden regresar, ¿qué es el proceso que deberían hacer? Es seguir su camino hacia la luz. Y nosotros vemos que muchas veces eso no sucede. Y acá es donde las almas, ¿qué es lo que les sucede? Las llamamos como almas que quedan en este plano terrestre. Quedan vagando por ahí, decimos. Muchas veces se pueden pegar al campo energético nuestro, o también pueden estar en cosas que ellos amaban, donde está su energía o en la naturaleza, pero lo habitual es que vean porque nuestro campo, nuestro cuerpo, también tiene un cuerpo energético, ¿sí? Nosotros tenemos un cuerpo físico, que también en el fondo es energía, lo que pasa es que es energía vibrando un poco más denso, y otras capas, digamos, son como capas que van sumando de cuerpos energéticos, cuanto más afuera, cada vez más sutiles. Y entonces este cuerpo energético vibra con una velocidad que genera luz. Entonces, el alma que desencarnó nos ve a nosotros como luz. Y cuanto más elevado tal vez esté nuestra conciencia, o más, sí, más elevada está la conciencia, o nos dedicamos al servicio, por ejemplo, como médicos, enfermeras, tenemos el campo energético más luminoso, y entonces el alma que dice, bueno, algo de la luz, me acuerdo, tengo que ir, y allí es donde entran, en lugar de ir al rayo de luz que lo llevaría al mundo espiritual, a la dimensión espiritual, nosotros decimos a la fuente de la luz, que es donde van todas las almas cuando desencarnan para seguir con su camino de evolución. A veces se adhiere, como se quedó acá, no vio la luz, tal vez se perdió, entonces ahora no sé qué es lo que tengo que hacer, a dónde tengo que ir, y se adhiere al campo energético de una persona, porque ve luz y entra. Entonces puede ser que sea un alma que entra por casualidad, porque vio luz y entró, digamos, ¿no? Que no es alguien que nosotros conocíamos,
O puede ser que sea algún familiar o algún amigo que justamente nos está buscando a nosotros por alguna razón, porque ya nos conocía, por ejemplo, si se muere el abuelito y entonces quiere quedarse a cuidar a los nietos y tal vez se pueda adherir al campo energético a alguno de los nietos, o una madre, por ejemplo, que fallece dejando niños pequeños. ¿Y qué es lo que hace? Muchas veces se da cuenta que se murió su cuerpo, ve la luz, pero no se quiere ir. Entonces se queda por allí, a veces se puede quedar adosada al campo energético de un adulto para estar cerca de sus hijos, o con alguno de los hijos, y entonces termina quedándose en el campo energético y terminan como siendo, diría, es una expresión que tal vez impacte un poco, pero es como fuera un cuerpo con dos cabezas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el paciente viene después de un tiempo de tener alguna alma adosada a su campo energético, viene al consultorio y nos damos cuenta que tiene algunos síntomas que no corresponden a una experiencia traumática no resuelta de esta vida o incluso de una vida anterior. O sea, no tiene que ver con su propia historia estos síntomas que está teniendo, sino de dónde vienen. Vienen de que este ser, esta alma, podemos decir, este ente energético, que tiene adosado a su campo energético, le transmite las emociones y las sensaciones físicas que tenía en qué momento. No después las que estuvo teniendo, sino que queda con las emociones que tuvo en el momento de morir su cuerpo, en lo que estaba pensando, tal vez en la angustia por no querer morirse, en no querer dejar a su familia, o no entender qué está pasando, o en no darse cuenta que murió su cuerpo, entonces la confusión, o muchas veces la sintomatología que tenía en el momento de morir debido, por ejemplo, a la enfermedad con la que murió. Entonces puede ser que el paciente siente, no sé, que se ahoga o que siente mucha tristeza o que no le gusta, no sé, tiene fobia a ciertos lugares. Y nos damos cuenta durante la terapia, en la regresión, que esto no tiene que ver con algo que le ha pasado en ese lugar, por ejemplo, que, no sé, tiene fobia a un ascensor y no es que sería lo habitual, que es lo que vemos en la consulta, que el paciente tiene esa fobia porque, por ejemplo, en una vida pasada se murió, no sé, en una mina que se derrumbó, entonces quedó ahí ahogado, o lo enterraron vivo, eh, y no, o está muy triste y no es que le ha pasado algo muy triste en esta vida o en otra vida que no haya resuelto y que trae ahora, sino que esa tristeza, ese ahogo, la angustia o algún dolor físico, incluso una sensación de pesadez y de cansancio, de agobio muy grande, porque esta energía está tomando de nuestra energía. Entonces también nos cansa, es como tener un peso encima. Y todas estas sensaciones que tenía esta que llamamos alma perdida, porque se ha perdido por ahí, entró al campo energético de otra persona, porque tal vez no sabía dónde ir, le transmite todo esto al paciente que viene al consultorio. Y entonces, ¿cómo lo trabajamos? Hablamos con a través de las cuerdas vocales y de la voz del paciente, hablamos con esta alma y permitimos que nos cuente qué es lo que le sucedió. Y nosotros lo que hacemos es hacerle darse cuenta qué fue lo que le sucedió a su cuerpo. Y acá hay algo que les quiero leer, qué fue lo que le sucedió a su cuerpo y que se dé cuenta que se murió, por ejemplo, porque muchas veces ni siquiera se da cuenta que se murió, que su cuerpo había muerto, entonces ya no estaba aquí, ¿sí? Entonces, yo les quiero leer, esta es la primera versión del libro, que es la que edité en 2014 y ahora, bueno, que son
porque es de la trilogía La mirada del águila, ¿no? Almas gritan ayuda para ir a la luz, y ahora acaba de salir con la editorial Urano con una nueva etapa. Entonces, estas almas nos van contando, además de que nosotros los ayudamos a elevarse. ¿Por qué? Porque le hacemos acordar, le recordamos que su cuerpo está muerto, que tiene que partir a la luz, le permitimos despedirse, despedir a la gente que necesitaba, hacer concluir lo que no había concluido, porque muchas veces esa es la razón. Ah, acá me puede hacer preguntas. ¿Puede pasar que personas vivas se metan en nuestra energía también? Sí, ese es otro tema que también no solamente se puede meter en nuestra energía el alma de alguien que ya falleció, sino también parte de la energía de alguien, por ejemplo, muy posesivo, que pueden entrar también en nuestro campo energético. Entonces, en ese caso, a esta alma, a este fragmento del alma, en lugar de enviarlo a la luz, lo enviamos de vuelta a su cuerpo, ¿sí? Eh, Así que, bueno, entonces nosotros lo que hacemos es ayudarlo a qué? A que esta alma siga con su camino, o sea, que siga hacia la luz, ¿sí? Para ello, primero hay que ver si el alma de esta persona se dio cuenta que su cuerpo se murió. Entonces, para que se dé cuenta, lo llevamos a la experiencia en que su cuerpo murió. eh, Hacemos que reviva esa experiencia para que así recuerde y se dé cuenta. Entonces muchas veces dice, uy, sí, verdaderamente este no es mi cuerpo es otro. Muchas veces ni siquiera se da cuenta que está en un cuerpo que no le pertenece, porque tal vez estuvo mucho tiempo con esa persona y le parecía normal. Otras veces dice, no, me quiero quedar porque esta persona me necesita, yo la estoy cuidando, ¿qué va a hacer sin mí? Entonces le tenemos que mostrar, incluso la misma persona puede hablar con esta alma, que muchas veces es un familiar o alguien muy conocido, para mostrarle que ya no necesita, que no necesita de su cuidado. Le puede agradecer toda su buena intención y después decirle que parte tranquila a la luz, que ya no lo necesita o que también desde la luz lo puede cuidar. Eh, hay, otras, hay otras situaciones donde el alma tal vez viene como lo llamamos, es una relación más bien karmática, donde le decimos, ¿qué pasa con las personas? Sí, ahí voy a responder. ¿Qué pasa con el alma de las personas que se suicidaron? Bueno, esa es una de las razones por las que puede quedar también en el plano terrestre. ¿Y por qué es? No es por un castigo ni nada de todo eso, sino es porque generalmente cuando alguien se suicida es ¿por qué? Porque quiere dejar de sufrir, seguramente está sufriendo y quiere dejar de sufrir. Entonces, para ello se quita la vida y se queda con la sorpresa de que la muerte no existe y que sigue sintiendo lo mismo que antes, la misma angustia. Entonces no entiende nada que pasó, porque no estaba preparado para esto, no estaba preparado para buscar un túnel, ir a la luz, sino que creía que su conciencia iba a desaparecer. Y ahí está la sorpresa donde ve que su conciencia no desaparece. Así que, y esa es la razón por la que muchas veces se queda. Bueno, acá hacemos el mismo trabajo. Lo que hacemos es que se dé cuenta de lo que pasó, como mucho pedirle que le pida perdón a la luz por haberse quitado la vida, porque supuestamente nosotros no podemos hacer eso, sino que tenemos que seguir con el plan de vida que nosotros hemos contratado antes de venir acá a la Tierra y tomar esta angustia y este problema por lo que estamos atravesando como un desafío, ¿no? Como, bueno, como un poco la situación que estamos todos viviendo ahora, que es muy angustiante para la mayoría de la gente, pero bueno, mucho no podemos hacer, entonces tomarlo como un desafío, como algo, que algo tenemos que aprender, algo por algo lo estamos viviendo y hay que atravesarlo. Y bueno, y el alma se va a la luz perfectamente, ¿sí? Una vez que aprende eso, que ve eso, y viene un rayo de luz a buscarla, y bueno, irá al nivel espiritual que le corresponda, ¿sí? Bien, entonces, y si no se quiere ir, bueno, acá pregunta Marita, ¿qué pasa cuando esta alma no se quiere ir? Cuando el alma, hay veces no se quiere ir, o sea, nosotros como terapeutas, cuando hablamos con esta alma, lo tenemos que convencer, porque muchas veces no se quiere ir, de hecho se queda, a veces sabiendo que su cuerpo se murió,
¿Por qué no se quiere ir? Por ahí pues no se quiere ir porque no quiere ir al cielo, prefiere estar acá, o no cree en nada, o por sus creencias, cometí muchos pecados y me voy a ir al infierno, entonces la verdad que antes de irme al infierno prefiero quedarme acá. Nosotros tenemos que convencerlo que lo único que le queda es ir a la luz, seguir con su camino, que allá nadie lo va a castigar, que el castigo no existe, que, bueno, tenemos un montón de argumentos para convencerlo y normalmente lo podemos convencer. Si no lo hemos convencido, bueno, no pasa nada, porque al estar detectada, para la persona que la tiene ya es mucho mejor porque es más consciente. Entonces, y además el alma sabe que fue descubierta. Así que ya tiene menos, porque si no prefieren estar escondidas para que no la saquen. En realidad nosotros no podemos sacarla, sino que la convencemos para ir a la luz. Y se va a ir dando cuenta y llega un momento que toma conciencia que su camino es ir hacia la luz, que no, que es la mejor opción para ella, porque además las almas se dan cuenta y se dan cuenta que después pueden reencarnar. Nosotros muchas veces les tenemos que explicar esto. Entonces van a la luz, le explicamos y más allá de lo que nosotros le decimos, más allá de que no nos preocupemos si es verdad o no el destino que nosotros creemos que le corresponde a esa alma una vez que asciende a la luz. Porque nosotros, nuestro trabajo, nuestra obligación es elevarla, sacarla del cuerpo energético de nuestro paciente. Y de ahí ya los seres de luz, los maestros espirituales, ya se harán cargo de esta alma. ¿Sí? Bueno, acá preguntan qué pasa, no, por qué personas vivas se inmiscuyen en el campo energético, a ver si yo puedo mover, puedo mover esto, de otro y cómo lo siente la persona que invade su campo. Bueno, justamente decíamos, cuando una persona tiene su campo energético invadido, lo que siente es, muchas veces hasta dice, hago cosas como si no fuera yo, ¿sí? Tengo emociones que no me corresponden. Eh, ¿Qué más? Sí, y cómo siente la persona que siente mal, es eso, siente mucho cansancio, siente que tiene sensaciones que no le corresponden, que a veces actúa de una manera rara, eh, incluso reconoce, a veces lo sabe, a veces no, puede haber hasta pequeños accidentes, cuando le golpe me tropiezo, siento un peso, a veces tenemos cierta percepción de que hay o de que hay alguien más, a veces sentimos hasta, no llega a ser voces, pero sí, podemos sentir como que hay alguien que está ahí, ¿sí? En realidad no hay nada que digamos es certero. Esto es porque realmente tenés un alma ahí pegada. Sino que hay ciertas cosas que nos pueden indicar que esto puede ser así. Y entonces el terapeuta cuando se le dice, bueno, dice, esto es probable que sea por un alma perdida. Entonces, bueno, tenemos esa hipótesis y lo que tenemos que hacer es comprobar la hipótesis. ¿Sí? Nuevo comentario. Acá los puedo ver. Mira, no estoy muy experta en este Facebook, así que bueno, me van a tener que tener paciencia. ¿Cuáles serían las pautas o síntomas de que un alma está en nuestro campo energético? Ya lo dijimos, bueno, todo esto de cansancio, sentir a veces como que no somos nosotros. Además, le digo, es muy común esto, así que no se asusten. Es bastante común poder tener un alma dosada, ¿sí? Pasa seguido. Se dan cuenta, no entiendo qué tipo de terapia es la que libera a las personas cuyo campo es invadido. Bueno, puede haber varias terapias. Yo lo que hago es a través de la regresión, donde la persona entra en un estado expandido de conciencia, como hacemos siempre, para ver cuál es el origen de su síntoma, donde no pierde la conciencia, o sea, sabe lo que está pasando, incluso escucha nuestro diálogo con el alma, y le pedimos a la persona que le preste su voz y sus cuerdas vocales. Entonces hace como como si fuera una especie de medium, ¿sí? Pero la persona siente que está moviendo como si yo estoy hablando, pero no soy yo la que hablo, sino alguien habla a través mío. Y eso es lo que no hace falta tener ningún don ni nada, con solo aflojarnos un poco, porque el alma, nosotros le hablamos al alma, o sea, el terapeuta le empieza a decir al alma que es su oportunidad para comunicarse. Y ahí el alma comienza a hablar, porque muchas veces siente que se siente sola, siente que hace mucho que no habla con nadie, y entonces aprovecha esta oportunidad para hablar con nosotros. Y ahí, donde establecemos un diálogo amable, jamás es violento, nunca vamos a sacar a nadie contra su voluntad, y porque también el alma es alguien que está sufriendo, ¿no? También es como si fuera parte de nuestro paciente. Eh, a ver si hay más comentarios.
Bien, ¿qué tipo de terapia es? Bueno, yo lo que utilizo, puede haber que haya otras terapias, ¿no? No, esta no es la única. La que yo utilizo es la terapia de regresión. De esta manera, porque hay mucha gente que trabaja con regresión y no trabaja con almas perdidas, ¿sí? En esta técnica utilizamos el estado expandido de conciencia de la persona para darnos, cuando nos damos cuenta que este síntoma que trae el paciente no corresponde a a una experiencia anterior, tanto de esta vida, nacimiento, de vida pasada, sino que corresponde a que tiene un alma pegada en su campo energético. Nosotros, como estamos entrenados para ello, bueno, yo lo enseño, tengo una escuela donde lo enseño hace más de 10 años y bueno, aprendemos, tenemos un entrenamiento para poder detectarlo. A veces no es tan fácil y si alguien, un terapeuta que trabaja con estas técnicas, no está entrenado eh, en esto, no se da cuenta y lo trata como una experiencia pasada del paciente cuando no lo es, ¿sí? O dice, bueno, ¿qué pasó? O el paciente no entró en regresión, o sea, la verdad que no puede darse cuenta. Esto no quiero decir con esto que no haya otras técnicas que también sean efectivas, ¿sí? Estas son las que yo utilizo. Bueno, entonces, cuando el alma va a la luz, nosotros lo vamos hasta guiando, ¿no? Y el alma nos dice, bueno, si ya llegué a la luz, nos agradece, nos cuenta que se encontró con los maestros. Y hasta el paciente mismo es un momento donde podemos aprovechar que se despidan, ¿no? Si son familiares o no, muchas veces hasta el alma le pide disculpas a la persona en la que estuvo alojada, digamos, ¿no? Porque no le quería hacer daño, se daba cuenta que para la persona no era lo ideal tener a alguien ahí en su campo energético. Y, y bueno, más allá de la terapia y más allá de que nosotros con esto podemos ayudar directamente a hacer ascender almas, eh, hay formas en que nosotros, si nosotros sospechamos, por ejemplo, pensándolos de otro lugar, no solamente que podemos tener un alma pegada en nuestro campo energético, sino que también podemos pensar en algún familiar, en algún ser querido, que haya fallecido hace poco y que tal vez, o hace poco o hace mucho, porque para el alma el tiempo no existe, y que tal vez nosotros estemos en duda si esta persona, cómo está su alma, si está bien, si ascendió a la luz. Fíjense que nosotros también podemos comunicarnos con las almas, no solamente a través de la terapia de regresión, sino muchas veces aparecen en los sueños. No sé si muchas veces ustedes han tenido estas experiencias, pero es bastante común. O nos mandan mensajes a través de otra persona que los puede escuchar, porque a veces se quedan un tiempo, no porque tanto porque estén perdidas, sino porque nos quieren dejar algún mensaje, nos quieren decir que están bien. Incluso se pueden comunicar con nosotros una vez que ascendieron a la luz. No necesariamente porque se comunican con nosotros es que estén en este campo, en este, digamos, en esta dimensión, ¿sí? Eh, bueno, en el libro entonces yo lo que menciono son distintas situaciones, distintas maneras en que nos podemos comunicar con las almas y cómo esto nos muestra que es muy importante la preparación para el momento de la muerte, porque en esta época eh, ya el tabú es la muerte, no el sexo como en la época de Freud, ¿sí? Entonces nuestro tabú es la muerte. Es como que nunca queremos morir, es como que nosotros no nos damos cuenta que desde el momento en que nacemos ya sabemos que estamos dirigiéndonos hacia la muerte. Y la muerte no es un enemigo al que hay que vencer. La muerte es un proceso natural, es una vuelta al hogar. Nosotros al nacer, en realidad, nosotros festejamos los nacimientos y estamos muy felices y está muy bien, pero el alma lo que prefiere es estar del otro lado normalmente, ¿no? Yo no digo que no querramos venir a encarnar, a vivir una experiencia, sí está muy bien, pero para el alma es como venir a trabajar. Y venir a trabajar, allá estaba muy libre, feliz, sin ninguna limitación, y se viene a meter en un cuerpo físico limitado, con un montón de carga que viene de vidas anteriores que tiene que resolver. Tal vez se viene a encontrar hasta con padres que han sido sus enemigos en vidas anteriores. No es fácil nuestra vida. O sea, tenemos que ser muy valientes
para estar encarnados, o sea, muy valientes como almas para estar encarnados acá como seres humanos. Porque es una experiencia difícil, no es simple estar acá en el planeta Tierra. Creo que no hace falta aclararlo demasiado, ¿no es cierto? Entonces vinimos, ¿y para qué venimos? Venimos para evolucionar y vamos a atravesar por experiencias que muchas veces no son fáciles. Y luego esta experiencia ya termina y volvemos a nuestro verdadero hogar, que es el hogar espiritual. ¿Y de qué manera volvemos? Y bueno, tenemos que dejar este cuerpo físico. Este cuerpo físico es como dice Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Que es una excelente maestra en todo esto, es nuestro hogar transitorio. Y está bien, llega un momento que hemos pactado dejarlo. Y ahí lo vamos a dejar para volver a nuestro verdadero hogar y volver a encarnar una vez que tengamos que hacerlo para seguir aprendiendo. Em, Alma, ¿se dan cuenta? A ver si me aclara algunas preguntas ahí que no entiendo mucho. Alma, ¿se dan cuenta? No entiendo. Bueno, este, entonces esto es lo que les quiero como remarcar, más allá de la terapia, de quitarnos a las almas que podemos tener pegadas, y que no que nosotros, todos nos vamos a morir en algún momento, y es bueno dejar de tomar a este proceso de la muerte como un tabú. Obviamente que tenemos que tratar de cuidarnos y vivir lo más posible. Sí, sí, yo no digo que no nos tengamos que cuidar, ¿no? Por favor. Pero sabemos que todos en algún momento pactamos para el otro lado. Y esta muerte es un proceso que nosotros vamos haciendo. Es importante estar consciente de este proceso. Y es un proceso muy importante desde el punto de vista espiritual para el alma. Entonces yo les quiero leer unos mensajes que he recibido, que es un consejo que nos da un alma que ya ha desencarnado, de cómo podemos nosotros ayudar para aquellos que están desencarnando lo hagan de la mejor manera posible. Entonces dice, acá es el comienzo de este libro, ¿no? Este lo dediqué a todas las almas en su camino de vuelta a casa. Entonces dice, todo se trata de que la persona esté relajada y coopere al momento de morir. Es importante trabajar con las creencias de las personas, intentar disipar temores. Cuando el alma se queda después de morir el cuerpo, es para resolver lo pendiente. Por eso es importante llevar a la persona a cerrar sus pendientes. Transmitir a la persona, te amamos y te dejamos ir. Tiene que estar en un ámbito agradable, amoroso y pacífico. Esta alma antes de regresar al mundo espiritual dejó su último legado en esta vida, que en honor a ella y para beneficio de todos los que la seguiremos, decidí transcribir aquí. También otra alma, con un mensaje similar que está también más adelante en el libro, le pide, por ejemplo, si muere en un hospital, le pide a los médicos que se despidan, que le digan, dice, no hace falta, incluso a los médicos, a los familiares, no hace falta decir lo malo, sino que decir que bien, te hemos querido mucho, fuiste muy valiente. Entonces dice que tengan el coraje de despedirse. Esto para el alma es muy importante. Y esto de poder cerrar los pendientes, que es lo que muchas veces nos hace quedarnos en este plano, eh, es algo importante para nosotros como preparación, para que nos vayamos preparando, ir cerrando nosotros los pendientes, que no nos quede nada allí. Y bueno, entonces si se quedaron preocupados por alguien, algún ser querido que haya fallecido y quieren saber cómo lo pueden ayudar, sin necesidad de tener una terapia, de ir al consultorio, de que se quede pegado en el campo energético de alguien, yo mañana nos vamos a encontrar a esta misma hora y los voy a guiar en una meditación. De todas maneras, si no pueden estar a esta hora, esto queda grabado. Así que prepárense para mañana, vamos a hacer una meditación que no es larga, nos va a llegar entre la charla y la meditación no más de media hora, para guiar y contactar y ayudar a alguna persona que sabemos que puede haber fallecido y que no y queremos, bueno, no sabemos si
no solamente a ver si su alma pudo ascender a la luz, sino que nosotros podemos haber quedado con algo pendiente para decirle, algo que nos gustaría, porque la despedida es muy importante. Entonces, de hecho, en la terapia, cuando alguien siente, por ejemplo, que no puede superar la muerte de algún ser querido, siempre es importante llevarlo al momento de la despedida. Esas últimas palabras, esto de cerrar aquello que hemos vivido juntos en esta vida. Seguramente después nos vamos a encontrar, porque nosotros encarnamos en grupos de almas, así que siempre seguimos reencontrándonos. Y además piensen que cuando se corta nuestro vínculo, cuando cuando se produce la separación por la muerte de alguno de las dos personas, o sea, hablando de seres, seres queridos o amigos, familiares, se cortan los lazos que nos ataban en esta encarnación, los roles por los que nos reconocíamos, pero nunca el amor que une, porque el amor es un amor de almas y esto permanece siempre a través de las distintas reencarnaciones o incluso cuando no estamos encarnados y estamos en el mundo espiritual. Entonces lo que tenemos que cortar siempre son los lazos que atan y los roles específicos que llevamos en cada vida. Porque a nivel del alma los roles no existen ni siquiera los géneros. Podemos haber sido padre en una vida, hijo en el otro, pareja, jefe, amante, enemigo. ¿Sí? Nos vamos reencontrando en distintos roles. Entonces, terminar, concluir lo que tenemos que concluir, vamos a ver después más adelante hablar romper pactos, juramentos, nada que nos ate, nada de te voy a amar para toda la vida, nos vamos a encontrar en otra vida, porque esos son lazos que atan, así que hay que cortar todo eso para que la otra persona pueda partir en paz y llevar completamente toda su energía, toda la energía que tenía acá en este cuerpo y en esta vida, llevarla, retirarla y poder irse completo hacia la luz. Así que despedir, dejar partir, está bien que lloremos, que hagamos el duelo, eso es natural porque nosotros también sufrimos y nosotros extrañamos no solamente al alma, extrañamos también al cuerpo, que era lo que nosotros conocíamos, lo que nosotros tocábamos, lo que nosotros olíamos, la voz que escuchábamos. Extrañamos todo eso, nosotros extrañamos no solo el alma de la persona, su esencia, sino también extrañábamos el envoltorio, que por más que sea un envoltorio, en ese envoltorio era la manera que nosotros reconocíamos a nuestro ser querido. Así que está muy bien que lo lloremos y extrañemos todo, no solo su alma, pero es un consuelo importante también y es el vínculo que vamos a mantener luego de su fallecimiento del cuerpo, porque el alma nunca muere, un amor que va más allá de ese envoltorio, un amor que va más allá de los roles que cumplíamos en nuestra vida, de las promesas, de las ataduras que teníamos acá. Así que bueno, con estas palabras yo me despido y nos encontramos mañana para hacer este de ritual de despedida a un ser querido o no, puede ser que no sea alguien que conocíamos demasiado, porque nosotros podemos ayudar también a partir eh, otras almas. De hecho, esos trabajos se hacen, yo lo hago mucho, cuando en situaciones que muchas veces son situaciones como las que estamos viviendo en este momento o en guerras, donde van a morir muchos, tal vez en circunstancias que van a facilitar el hecho de quedarse aquí pegados en la tierra y va a haber mucha gente que no se va a poder despedir, o sea, van a quedar muchas heridas abiertas en estas partidas de estas almas que se están produciendo en este momento planetario. Pero esto tiene solución, ¿sí? Vamos a tener mucho trabajo más adelante, todos los que estemos formados en esta capacidad de ayudar a las almas a partir. Pero bueno, es un maravilloso trabajo y que además no solamente ayuda a ellas, que es súper necesario, sino también libera energéticamente al planeta Tierra. Bueno, con esto, queridos amigos, me despido y nos encontramos mañana para esta meditación. Espero les haya ayudado esta charla. ¿Sí? Bueno, hasta luego, nos despedimos.